Detrás de la fachada perfecta de una casa elegante, una mujer embarazada vivía aprisionada por su propio compañero. Lo que parecía cuidado era, en realidad, un plan oscuro para borrarla y quedarse con todo lo que era suyo. Pero incluso en el silencio de su prisión, encontró fuerzas para reaccionar, y lo que vino después lo cambió todo. La brisa cálida de Cartagena entraba por las ventanas abiertas del apartamento, trayendo consigo el olor a mar y el sonido distante de las olas rompiendo en la playa de Boca Grande. Mariana ajustó el vestido floral sobre la barriga que comenzaba a crecer, una sonrisa tímida en el rostro, mientras observaba a Rafael preparar la cena en la cocina. Él tarareaba bajito una canción que solían bailar juntos, y aquella escena doméstica parecía demasiado perfecta para ser real. Se conocieron 9 meses antes, en una fiesta de bodas de amigos en común. Rafael era todo lo que Mariana siempre soñó: atento, cariñoso, exitoso. Trabajaba como consultor financiero y tenía una casa hermosa en Boca Grande, heredada de sus abuelos. Ella, profesora de literatura en una escuela privada, quedó encantada con la forma en que él hablaba sobre arte, viajes y proyectos futuros. La química fue instantánea. En las primeras semanas, Rafael la colmaba de atenciones: flores en el trabajo, mensajes cariñosos durante el día, cenas románticas a la luz de las velas en la terraza de la casa. Mariana se sentía especial, valorada de una forma que nunca había experimentado en relaciones anteriores. Él decía que ella era la mujer de su vida, que finalmente había encontrado a alguien que lo completaba. Cuando descubrieron el embarazo, 2 meses después de empezar a salir, Mariana se sintió aprensiva. Era demasiado pronto, pensó. Apenas se conocían bien. Pero Rafael reaccionó de forma sorprendente. La abrazó con fuerza, besó su frente y declaró que aquello era un regalo, una señal de que estaban destinados a construir una familia juntos. Le pidió matrimonio esa misma noche, arrodillado en la sala con un anillo que dijo haber sido de su abuela. Mariana llamó a Carolina, su hermana mayor, desbordando felicidad. Carolina era ejecutiva en una multinacional, vivía en Ciudad de México y siempre fue la voz de la razón en la familia. Pero esta vez, hasta Carolina pareció rendirse al romanticismo de la situación. Rafael era educado, tenía buena posición económica y parecía genuinamente enamorado. ¿Qué podría salir mal? Los primeros meses de noviazgo fueron intensos. Rafael insistió en que Mariana se mudara a su casa inmediatamente. Argumentó que el apartamento pequeño que ella compartía con una amiga no era adecuado para una mujer embarazada. Tenía sentido, pensó ella. La casa era espaciosa, tenía un jardín hermoso y estaba en un barrio seguro. Mariana aceptó. La mudanza ocurrió un fin de semana. Rafael contrató una empresa para transportar sus pertenencias, pero sorprendentemente, sugirió que ella llevara solo lo esencial. Dijo que la casa ya estaba amueblada, que no necesitaban trastos antiguos, que era una oportunidad para empezar, de cero. Mariana dudó, pero acabó aceptando. Al fin y al cabo, él tenía razón sobre que la casa ya estaba completa. Fue entonces cuando los primeros sutiles cambios comenzaron. Rafael sugirió que Mariana tomara una licencia del trabajo. Ella estaba en el 4.º mes de gestación y él argumentaba que el estrés de la escuela no era bueno para el bebé. Podría descansar, cuidar de la casa, prepararse para la maternidad. Mariana adoraba enseñar, pero su preocupación parecía genuina. Además, financieramente no necesitaban su salario. Él ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Sin el trabajo, los días de Mariana pasaron a girar en torno a la casa y a Rafael. Ella cocinaba, organizaba las habitaciones, leía libros sobre maternidad. Él volvía del trabajo y se sentía satisfecho al encontrar todo en orden. Elogiaba sus dotes culinarias, masajeaba sus pies hinchados, conversaba con su barriga. Parecía el marido perfecto. Pero poco a poco, Mariana percibió que sus amigas dejaron de llamar con tanta frecuencia. Rafael siempre tenía una excusa cuando ella sugería encuentros. Decía que estaba demasiado cansada, que el tráfico de Cartagena era estresante, que era mejor evitar aglomeraciones por el embarazo.
Cuando las amigas insistían, él atendía el teléfono y educadamente declinaba las invitaciones en nombre de ella. Mariana lo encontraba extraño, pero él justificaba diciendo que solo la estaba protegiendo. Carolina llamaba toda semana desde Ciudad de México. Las conversaciones, antes largas y llenas de risas, se hicieron cada vez más breves. Rafael siempre aparecía en medio de las llamadas, recordándole a Mariana algún compromiso inexistente o simplemente quedándose cerca, escuchando cada palabra. Mariana comenzó a sentir que no podía hablar libremente con su hermana, como si necesitara medir sus palabras. En una de esas llamadas, Carolina mencionó que quería visitarlos. Dijo que extrañaba a su hermana, que quería conocer mejor a su cuñado, ver la casa, ayudar con los preparativos para la llegada del bebé. Mariana se animó con la idea, pero cuando se lo comentó a Rafael, él frunció el ceño. Dijo que la casa estaba en reformas, que no era un buen momento, que Carolina era muy controladora y podría estresar a Mariana. Sugirió que esperaran hasta después del nacimiento. Mariana acató, pero se quedó con un sabor amargo en la boca. Carolina siempre fue presente en su vida, y alejarla parecía incorrecto. Pero Rafael tenía sus argumentos bien articulados, y ella se sentía confusa. ¿Estaría siendo ingrata? Él la cuidaba tan bien, quizás solo estaba siendo demasiado protector. La ropa de Mariana también comenzó a cambiar. Rafael le compraba prendas nuevas, siempre en tonos neutros y modelos anchos. Cuando ella quería usar algo más colorido o ajustado de su guardarropa antiguo, él hacía comentarios sutiles sobre lo que era apropiado para una futura madre. No eran críticas directas, solo observaciones que hacían que Mariana repensara sus elecciones. Poco a poco, ella pasó a usar solo lo que él aprobaba. Los paseos también disminuyeron. Rafael decía que la playa estaba muy llena, que el sol fuerte era dañino, que era mejor quedarse en casa donde estaba segura y cómoda. Mariana extrañaba caminar por el malecón, sentir la arena en los pies, pero él siempre tenía un contraargumento convincente. Ella comenzó a dudar de sus propios deseos. Una tarde, mientras organizaba papeles en la sala, Mariana encontró documentos financieros de Rafael. No era su intención husmear, pero algunos sobres estaban abiertos sobre la mesa. Vio extractos bancarios con movimientos significativos, transferencias a cuentas que no reconocía, recibos de inversiones que él nunca había mencionado. Cuando preguntó sobre ello, Rafael se irritó por primera vez. Dijo que eran asuntos de trabajo, que ella no necesitaba preocuparse por esas cosas, que su papel era cuidar de la casa y del bebé. La reacción de él asustó a Mariana. Nunca lo había visto así, con aquel tono ríspido. Él percibió su incomodidad y rápidamente cambió de postura. La abrazó, le pidió disculpas, dijo que estaba estresado con un cliente difícil. Mariana aceptó la justificación, pero algo dentro de ella comenzó a inquietarse. Los objetos personales de Mariana fueron desapareciendo gradualmente de la casa. Fotos antiguas, libros que ella había traído, pequeños recuerdos. Rafael decía que estaba reorganizando el espacio, que esas cosas ocupaban un lugar innecesario, que era importante tener una casa limpia y minimalista. Cada vez que ella buscaba algo, descubría que había sido guardado en algún lugar inaccesible o simplemente había desaparecido. La habitación de la pareja, antes decorada de forma neutra, comenzó a reflejar solo el gusto de Rafael. Las cortinas que Mariana había elegido fueron cambiadas. Los cuadros en la pared cambiaron. Incluso el lado de su cama fue reorganizado sin que ella fuera consultada. Cuando cuestionaba, él decía que la estaba sorprendiendo, que quería que todo quedara perfecto para cuando el bebé llegara. Mariana intentó convencerse de que todo aquello era normal. Las relaciones exigían adaptaciones, pensaba. Rafael era un hombre de hábitos específicos y ella necesitaba ser comprensiva. Además, estaba embarazada, hormonal. Quizás estaba exagerando en sus preocupaciones. Él nunca la lastimaba físicamente, nunca gritaba de verdad, siempre tenía explicaciones razonables. Pero las noches comenzaron a ser diferentes.
Rafael pasó a cerrar la puerta de la habitación con llave antes de dormir. Dijo que era por seguridad, que había tenido noticias de asaltos en la zona. Mariana lo encontraba extraño, pues la casa tenía un sistema de alarma sofisticado, pero él insistió. La llave la tenía él siempre guardada en el bolsillo del pantalón que dejaba sobre la silla. Cierta madrugada, Mariana se despertó con sed e intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Llamó a Rafael, que se despertó sobresaltado. Él abrió la puerta, pero su mirada era diferente, como si estuviera evaluando la reacción de ella. Dijo que la había cerrado por error, que estaba con sueño y se había olvidado de dejarla abierta. Pero Mariana percibió que aquello no era verdad. Había algo calculado en aquel gesto. A partir de aquella noche, Mariana comenzó a prestar más atención a pequeños detalles. Notó que Rafael verificaba su celular cuando ella estaba en el baño. Percibió que él cambiaba de tema cuando ella mencionaba hacer algo sola, como ir al mercado o a la farmacia. Observó que él siempre encontraba motivos para acompañarla, incluso en las tareas más simples. Carolina llamó nuevamente, esta vez más insistente. Dijo que estaba preocupada, que Mariana parecía distante, diferente. Quería programar una visita de cualquier manera, aunque fuera por un día. Mariana sintió ganas de contarlo todo, de compartir sus inquietudes, pero Rafael entró en la sala en ese momento. Ella se tragó las palabras y le dijo a su hermana que todo estaba bien, que pronto hablarían con más calma. Después de colgar, Rafael se sentó a su lado en el sofá. Le tomó la mano con delicadeza y dijo que percibía que ella estaba ansiosa. Sugirió que quizás sería bueno disminuir aún más el contacto con el mundo externo, enfocarse solo en ellos dos y en el bebé que estaba por venir. Dijo que el mundo de afuera era caótico, lleno de opiniones y juicios, y que dentro de aquella casa ellos tenían paz. Mariana miró a su alrededor. La casa era hermosa, de hecho, pero por primera vez sintió que aquellas paredes no eran un refugio. Eran algo más, algo que ella aún no conseguía nombrar, pero que le oprimía el corazón. Rafael acarició su rostro y sonrió, aquella sonrisa que un día la conquistó. Pero ahora había algo detrás de aquella sonrisa que ella ya no reconocía. El embarazo de Mariana entró en el 6º mes. Su barriga estaba redonda y pesada, y los movimientos del bebé se hicieron más intensos. Ella pasaba horas sentada en el sillón de la sala, con la mano sobre el vientre, sintiendo cada patada, cada giro. Esos eran los únicos momentos en que se sentía verdaderamente acompañada. Rafael seguía atento, pero su presencia se había vuelto algo diferente. Ya no era confortable, era vigilante. Una mañana Mariana se despertó y percibió que su celular no estaba en la mesita de noche. Buscó por la habitación, pero no lo encontró. Cuando Rafael se despertó, ella preguntó si él había visto el aparato. Él dijo que sí, que lo había tomado durante la noche porque estaba sonando mucho y molestando su sueño. Le devolvió el teléfono, pero Mariana notó que varias conversaciones habían sido borradas. Mensajes de amigas, de Carolina, incluso de su madre. Cuando cuestionó, Rafael dijo que eran solo spam, que estaba ayudando a organizar. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no era normal. Tomó el celular de vuelta y fue hasta la sala sintiendo las piernas temblorosas. Intentó recuperar las conversaciones, pero todas habían sido permanentemente eliminadas. Respiró hondo, intentando controlar el pánico que comenzaba a instalarse. Rafael apareció detrás de ella, colocando las manos en sus hombros. Dijo que ella estaba tensa, que necesitaba relajarse, que todo aquel estrés no le hacía bien al bebé. Aquel día, Rafael anunció que tenía una sorpresa. Llevó a Mariana hasta la habitación que sería del bebé. Él había contratado decoradores y el espacio estaba completamente transformado. Paredes pintadas de amarillo suave, muebles blancos, una cuna hermosa con dosel. Todo era impecable. Pero cuando Mariana miró a su alrededor, percibió que nada allí reflejaba sus elecciones. Ella había mencionado que le gustaban los tonos verdes, pero Rafael había elegido amarillo. Ella quería un estilo más moderno,
pero la habitación era demasiado clásica. Aún así, sonrió y agradeció. Rafael esperaba su aprobación y ella no tenía energía para confrontarlo. Él la abrazó por detrás, apoyando las manos sobre su barriga, y susurró que pronto serían una familia completa. Mariana cerró los ojos e intentó creer que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. En las semanas siguientes, los cambios se intensificaron. Rafael comenzó a controlar aún más la alimentación de Mariana. Decía que estaba preocupado por su peso, que el médico había recomendado una dieta específica, pero Mariana no recordaba que el obstetra hubiera dicho eso. Las porciones de comida disminuyeron. Rafael servía los platos y observaba mientras ella comía. Si dejaba algo en el plato, él hacía comentarios sobre el desperdicio y la responsabilidad. Mariana comenzó a sentir hambre constantemente. Por la noche, cuando Rafael dormía, ella intentaba bajar a la cocina, pero la puerta de la habitación estaba cerrada con llave. Llamaba suavemente, lo llamaba, pero Rafael tardaba a propósito en abrir. Cuando finalmente abría, preguntaba qué necesitaba. Mariana decía que quería agua o una fruta. Él bajaba, traía lo que ella pedía, pero siempre con aquella mirada que la hacía sentirse culpable por molestarlo. Las consultas médicas también cambiaron. Antes, Rafael la llevaba y esperaba en la sala. Ahora, insistía en entrar con ella. Se quedaba a su lado durante toda la consulta. Respondía preguntas que eran dirigidas a Mariana. Comentaba sobre síntomas que ella ni sabía que tenía. El médico, un señor de mediana edad llamado Dr. Enrique, comenzó a notar el comportamiento de Rafael, pero no dijo nada directamente. En una de esas consultas, mientras Rafael salió brevemente para atender una llamada, el doctor Enrique le preguntó a Mariana si todo estaba bien en casa. Ella dudó. Quería contar, quería pedir ayuda, pero las palabras no salían. Tenía miedo. Miedo de lo que Rafael haría si se enterara. Miedo de estar exagerando. Miedo de ser vista como loca o dramática. Entonces respondió que sí, que todo estaba bien. El doctor Enrique la miró a los ojos por un largo momento. Luego asintió lentamente y cambió de tema. Carolina seguía llamando, pero las conversaciones se hicieron aún más superficiales. Rafael siempre estaba cerca, y Mariana sentía que cada palabra era monitoreada. Su hermana comenzó a percibir que algo andaba mal. Preguntó directamente si Mariana estaba siendo bien tratada, si Rafael era bueno con ella. Mariana respondió que sí, que él era genial, pero su voz temblaba. Carolina dijo que los visitaría de sorpresa, que ya tenía pasaje comprado para el mes siguiente. Cuando Mariana mencionó la visita de Carolina, Rafael se mostró visiblemente irritado. Dijo que no era un buen momento, que la casa estaba en obras en el piso de arriba, que habría mucho ruido y polvo. Mariana sabía que no había ninguna obra, pero no lo confrontó. Rafael tomó su teléfono y envió un mensaje a Carolina diciendo que sería mejor posponer la visita. Mariana observó, impotente, mientras él escribía en nombre de ella. Los días comenzaron a fusionarse unos con otros. Mariana perdía la noción del tiempo. Ya no sabía qué día era, cuántas semanas de gestación tenía exactamente. Rafael controlaba todo, los horarios de las comidas, cuándo podía bañarse, cuánto tiempo podía pasar en la terraza. Él decía que era por seguridad, que ella estaba descuidada últimamente, que necesitaba orientación. Una tarde, mientras Rafael estaba en el trabajo, Mariana intentó llamar a Carolina desde el teléfono fijo de la sala. Pero cuando marcó, percibió que la línea estaba muda. Rafael había desconectado el aparato. Buscó su celular, pero este estaba encerrado en algún lugar. Sintió la desesperación crecer. Estaba atrapada, no físicamente aún, pero de todas las otras formas posibles. Aquella noche, durante la cena, Rafael anunció que tenía una noticia. Dijo que su trabajo le estaba exigiendo más, que necesitaría viajar con frecuencia en los próximos meses, pero garantizó que Mariana estaría bien cuidada. Había contratado una enfermera para quedarse con ella durante sus ausencias. Mariana preguntó si podría volver a trabajar, o al menos tener más libertad para salir. Rafael se rió,
como si ella hubiera hecho una broma absurda. Dijo que con 7 meses de embarazo era irresponsable pensar en trabajar y que salir sola estaba fuera de cuestión. La enfermera llegó la semana siguiente. Era una mujer de unos 50 años, seria y de pocas palabras. Rafael la presentó como doña Celia. Ella se quedaría en la casa durante el día, cuidando de Mariana, preparando comidas y asegurando que todo estuviera en orden. Mariana intentó conversar con doña Celia, crear alguna conexión, pero la mujer era fría y distante. Respondía solo lo necesario y parecía estar allí solo para cumplir órdenes. Mariana percibió que doña Celia le reportaba todo a Rafael, cada movimiento, cada palabra, cada expresión. Cuando Rafael volvía del trabajo, él sabía exactamente lo que Mariana había hecho durante el día. Si ella se quedaba mucho tiempo en la terraza, él comentaba. Si intentaba acceder al computador de la sala, él bloqueaba el aparato con contraseña. Si pedía a doña Celia comprar algo específico en el mercado, Rafael lo vetaba. La sensación de estar siendo vigilada era constante. Mariana comenzó a tener dificultad para dormir. Se quedaba despierta durante la noche, mirando al techo, oyendo la respiración de Rafael a su lado. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo una historia que comenzó con tanto amor se transformó en aquel pesadilla silenciosa, y más importante, cómo saldría de allí. Una noche, Mariana tuvo un sueño perturbador. Soñó que estaba atrapada en una habitación pequeña, sin ventanas, y que el bebé nacía allí, sola, sin ayuda. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Rafael estaba despierto, observándola en la penumbra. Preguntó sobre qué había soñado. Mariana mintió, dijo que no recordaba, pero él insistió. Quería saber. Ella inventó algo vago sobre estar en una playa, y él pareció aceptar. Al día siguiente, Rafael cerró la puerta de la habitación por la mañana antes de salir para el trabajo. Mariana oyó el ruido de la llave girando y quedó paralizada. Se levantó rápidamente, aún en camisón, e intentó abrir. Estaba cerrada por fuera. Golpeó la puerta, llamó a doña Celia, pero nadie respondió. Esperó horas. La necesidad de ir al baño se hizo urgente. Golpeó más fuerte, gritó, pero la casa permaneció en silencio. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, Rafael abrió la puerta. Dijo que doña Celia había tenido un imprevisto y él había necesitado volver más temprano. Pidió disculpas, dijo que cerró sin querer, que estaba distraído. Pero Mariana vio en sus ojos que no era verdad. Aquello fue a propósito, una prueba, para ver cómo reaccionaría ella, para medir su miedo. Mariana se encerró en el baño y lloró en silencio. El agua de la ducha ahogaba sus sollozos. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que veía reflejada. Estaba más delgada, a pesar de la barriga grande. Ojeras profundas, piel pálida, cabellos sin vida. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba la Mariana vibrante e independiente que enseñaba literatura y soñaba con viajar por el mundo? Cuando salió del baño, Rafael la esperaba en la habitación con una sonrisa gentil. Dijo que había preparado un refrigerio especial para ella, que quería compensar el susto de la mañana. La llevó hasta la cocina, donde había un plato con frutas y tostadas. Mariana comió mecánicamente, cada bocado pareciendo pesar 1 tonelada. Rafael acariciaba sus cabellos, hablaba sobre el bebé, sobre cómo sería la vida después del nacimiento. Aquella noche, por primera vez, Mariana entendió con claridad absoluta. Ella ya no era una compañera, era una propiedad, y Rafael no tenía intención de dejarla ir. La situación de Mariana empeoró drásticamente en las semanas que siguieron. Rafael se volvió cada vez más controlador, y lo que antes eran acciones sutiles, ahora eran medidas claras e innegables. La puerta de la habitación pasó a ser cerrada con llave todas las noches, sin excepción. Durante el día, cuando Rafael estaba en el trabajo, doña Celia asumía el papel de carcelera silenciosa. Mariana tenía permiso para circular solo entre la habitación, el baño y la sala. La cocina era territorio prohibido. Las comidas llegaban en horarios específicos. Desayuno a las 7,
almuerzo al mediodía, cena a las 7 de la noche. Las porciones eran calculadas, medidas. Rafael decía que seguía orientaciones nutricionales especializadas para gestantes, pero Mariana sabía que aquello era mentira. Estaba constantemente con hambre, y el bebé se movía, inquieto, como si también sintiera la privación. Mariana comenzó a percibir pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Las ventanas de la casa tenían cerraduras nuevas, instaladas de forma que solo podían ser abiertas por fuera. Las cortinas, antes ligeras y translúcidas, fueron sustituidas por telas pesadas y opacas. La luz natural apenas entraba en las habitaciones. Rafael justificaba diciendo que era para proteger los muebles del sol fuerte de Cartagena, pero Mariana entendía el verdadero motivo. Nadie de fuera podría ver lo que sucedía dentro de aquella casa. El aislamiento se hizo absoluto. Rafael confiscó definitivamente el celular de Mariana. Dijo que ella estaba obsesionada con la tecnología, que necesitaba desconectarse para enfocarse en el bebé. El computador de la sala desapareció. El teléfono fijo permanecía desconectado. Cualquier medio de comunicación con el mundo exterior fue eliminado. Mariana estaba completamente desconectada. Sus amigas, su familia, incluso Carolina, ya no tenían noticias de ella. Carolina, por cierto, estaba desesperada. Había intentado llamar innumerables veces, pero el teléfono de Mariana siempre daba como apagado. Envió mensajes que nunca fueron respondidos. Preocupada, contactó a algunas amigas de Mariana en Cartagena, pero ninguna de ellas había tenido contacto reciente con ella. Todas comentaban lo mismo. Después de que se mudó a la casa de Rafael, Mariana simplemente desapareció del círculo social. Intentó llamar directamente al teléfono fijo de la casa, pero la línea estaba siempre muda. Pensó en contratar un investigador particular, pero dudó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si Mariana realmente solo estaba enfocada en el embarazo y no quería hablar con nadie? Carolina luchaba internamente con esas dudas, pero su instinto le gritaba que algo estaba muy mal. Mientras tanto, en Cartagena, Mariana vivía días que parecían semanas. La monotonía era rota solo por los cambios de humor de Rafael. Algunos días, él era cariñoso, casi como al principio de la relación. Traía flores, le daba masajes en los pies, le leía historias al bebé en su barriga. En esos momentos, Mariana casi lograba convencerse de que todo estaría bien, de que aquello era solo una fase extraña. Pero en otros días, Rafael era frío y distante. Pasaba horas encerrado en la oficina, hablando por teléfono en tono bajo. Mariana intentaba escuchar las conversaciones a través de la puerta, pero solo conseguía captar palabras sueltas. Transferencia, documentos, plazos, propiedad. Ella comenzó a sospechar que había algo más detrás de todo aquel control. No era solo posesividad o celos enfermizos. Había un plan. Una tarde, mientras doña Celia estaba ocupada limpiando el piso de arriba, Mariana logró acercarse a la oficina de Rafael. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiéndole fuerte, ella espió hacia adentro. Había papeles esparcidos sobre la mesa, carpetas abiertas, una laptop encendida. Intentó ver lo que estaba escrito en los documentos, pero estaba muy lejos. Oyó pasos bajando la escalera y rápidamente regresó a la sala, sentándose en el sillón y fingiendo leer una revista. Doña Celia pasó por ella sin decir nada, pero Mariana percibió la mirada desconfiada de la mujer. Aquella noche, cuando Rafael llegó, él mencionó casualmente que Mariana se había quedado cerca de la oficina durante el día. Doña Celia le había contado. Rafael no gritó ni demostró rabia. Solo dijo, con una calma asombrosa, que la oficina era su espacio privado y que Mariana no debería acercarse allí. Después, cerró la puerta de la oficina con llave y la guardó en el bolsillo. Mariana percibió que cada movimiento de ella era vigilado, reportado, controlado. No había privacidad, no había momentos de libertad. Los días continuaron pasando, y Mariana entró en el 8º mes de gestación. Estaba incómoda, cansada, emocionalmente agotada. El bebé se movía constantemente, y ella conversaba con él en silencio, pidiendo disculpas por traerlo a un mundo tan cruel. Prometía que haría todo para protegerlo,
pero no sabía cómo. Fue entonces cuando Mariana comenzó a percibir patrones en el comportamiento de Rafael. Él seguía una rutina rígida. Salía para trabajar a las 8 de la mañana. Volvía para almorzar entre el mediodía y la 1 de la tarde. Regresaba al trabajo y solo llegaba definitivamente alrededor de las 7 de la noche. Los martes y jueves se quedaba hasta más tarde, probablemente en reuniones o compromisos sociales. Doña Celia también tenía sus patrones. Limpiaba el piso de arriba siempre los lunes, miércoles y viernes entre las 2 y las 4 de la tarde. Durante ese tiempo estaba menos atenta a Mariana. En esos momentos había pequeñas ventanas de oportunidad. ¿Pero oportunidad para qué? Mariana aún no sabía, pero comenzó a observar, a anotar mentalmente, a planear. Cierta mañana, mientras Rafael se bañaba, Mariana notó que él había dejado el celular sobre la mesita de noche. Su corazón se aceleró. Miró hacia la puerta del baño. El agua aún corría. Con manos temblorosas tomó el aparato. Intentó desbloquearlo, pero tenía contraseña. Intentó su fecha de nacimiento. No funcionó. Intentó combinaciones obvias. Nada. Estaba a punto de desistir cuando se acordó de un detalle. Una vez, Rafael había mencionado que usaba siempre la misma contraseña para todo por cuestión de practicidad. Y esa contraseña era una secuencia numérica relacionada con la dirección de la casa de su abuela. Mariana recordaba vagamente la historia. Intentó. El celular se desbloqueó. El agua dejó de correr en el baño. Mariana quedó paralizada. Rafael estaba saliendo de la ducha. Ella tenía pocos segundos. Rápidamente abrió los mensajes. Necesitaba pruebas, algo que pudiera usar. Pero lo que vio la dejó helada. Había conversaciones con alguien llamado Rogelio, donde Rafael discutía documentos de transferencia de bienes. Mencionaba poderes, certificaciones, estrategias para adquirir propiedades. En uno de los mensajes, Rafael escribía: «Tan pronto nazca el niño, ella firma todo. Está tan frágil que ni se dará cuenta de lo que está firmando. Después de asegurar la custodia, el resto es fácil». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Rafael no la amaba. Nunca la amó. Todo aquello era un plan elaborado para tomar sus bienes. La casa que ella había heredado de su abuela en Getsemaní, el dinero de la venta del apartamento de sus padres, los ahorros que tenía guardados, todo. Él había investigado sobre ella, descubierto que tenía patrimonio y armó una emboscada perfecta. La puerta del baño se abrió. Rafael salió con una toalla en la cintura. Mariana ya había puesto el celular de vuelta en su lugar y estaba sentada en la cama, fingiendo ajustar las almohadas. Él la miró a ella, luego al celular. Tomó el aparato y verificó. Mariana rezó para que no hubiera ningún registro de que ella lo había accedido. Rafael guardó el teléfono en el bolsillo de su pantalón y sonrió. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Mariana asintió, incapaz de hablar. Él se acercó, besó su frente y fue hasta el armario a elegir la ropa del día. Mariana respiró aliviada, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Ahora ella sabía la verdad. Rafael era peligroso y ella necesitaba actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, Mariana pasó a observar todo con aún más atención. Cuando Rafael estaba en la oficina, ella estaba atenta a los sonidos. Oyó conversaciones telefónicas donde él mencionaba abogados, fechas, firmas. Percibió que había un plan detallado y que ella era solo una pieza en ese juego cruel. Pero Mariana ya no era la mujer ingenua y enamorada que se mudó a aquella casa meses atrás. El dolor, el miedo y el aislamiento habían transformado algo dentro de ella. Estaba asustada, sí, pero también estaba determinada. Si Rafael creía que ella sería solo una víctima pasiva, estaba muy equivocado. Ella comenzaría a luchar, silenciosamente, estratégicamente, pero lucharía. Mariana pasó a vivir una vida doble dentro de aquella casa. Por fuera, mantenía la apariencia de esposa sumisa y embarazada fragilizada. Respondía con docilidad a las órdenes de Rafael,
comía lo que le era servido, permanecía en los espacios permitidos. Pero por dentro, su mente trabajaba incansablemente. Estaba en modo de supervivencia, y cada información que conseguía recolectar era una pieza del rompecabezas que necesitaba armar. La primera cosa que Mariana hizo fue comenzar a marcar el tiempo. Rafael había retirado todos los relojes y calendarios de su vista, y ella había perdido completamente la noción de los días. Usando una cuchara que consiguió esconder durante una comida, comenzó a hacer pequeñas marcas en la pared detrás del armario de la habitación, donde nadie las vería. Cada día era un rasguño. Cada semana, un conjunto de 7 rasguños. Así, al menos, sabría cuánto tiempo llevaba viviendo aquella pesadilla. Poco a poco, Mariana percibió que doña Celia no era tan vigilante como parecía. La mujer seguía las instrucciones de Rafael rígidamente, pero era perezosa en su esencia. Cuando subía para limpiar el piso de arriba, tardaba más de lo necesario. A veces, Mariana la oía conversando por teléfono, probablemente con familiares. En esos momentos, tenía algunos minutos preciosos de relativa libertad. Fue durante uno de esos momentos que Mariana logró explorar más la casa. Moviéndose silenciosamente, con la barriga pesada haciendo de cada paso un esfuerzo, ella fue hasta la cocina. Buscó un teléfono, algo que pudiera usar para comunicarse con el exterior. No encontró nada útil. Rafael había sido meticuloso en eliminar cualquier posibilidad de contacto, pero encontró algo interesante, un pequeño pendrive escondido dentro de un cajón de utensilios. Estaba dentro de una cajita de fósforos. Mariana lo tomó y rápidamente lo escondió en la manga de la blusa ancha que vestía. Volvió a la sala segundos antes de que doña Celia bajara las escaleras. Su corazón latía acelerado, pero consiguió mantener la expresión neutra. Aquella noche, cuando Rafael dormía, Mariana permaneció despierta, pensando en el pendrive. ¿Qué había en él? ¿Por qué Rafael lo escondía? Necesitaba descubrirlo, pero el problema era que no tenía acceso a ningún computador. La laptop de la oficina estaba cerrada, y Rafael llevaba su propio portátil al trabajo todos los días. En los días que siguieron, Mariana comenzó a prestar atención a las conversaciones telefónicas de Rafael. Él tenía el hábito de hablar por teléfono en la oficina con la puerta cerrada, pero a veces la voz se escapaba por las rendijas. Ella se sentaba en el pasillo, lo suficientemente cerca para oír fragmentos de las conversaciones, pero lo suficientemente distante para poder fingir que estaba solo descansando si era descubierta. Fue así como oyó a Rafael hablar sobre ella con alguien. La voz de él era fría, calculadora. Decía que todo estaba yendo conforme lo planeado, que ella estaba completamente bajo control, que tan pronto naciera el bebé, la haría firmar los documentos de transferencia de propiedad. Mencionó que la casa en Getsemaní valdría una fortuna en el mercado, que sus ahorros sumados a los 900 de ella rendirían una buena inversión inicial. Mariana sintió náuseas. No era solo el dinero. Rafael planeaba quitarle todo. Y más, él hablaba sobre la custodia del bebé como si fuera una herramienta. Quería aislar a Mariana completamente, quizás incluso alejarla del niño usando su estado emocional fragilizado como justificación. El plan era cruel y elaborado. Determinada a no ser más una víctima pasiva, Mariana comenzó a memorizar detalles, nombres que Rafael mencionaba: el abogado Rogelio, un contador llamado Fernando, una inmobiliaria específica en Getsemaní. Cada información era guardada mentalmente, pues no tenía cómo anotarlas. Su cerebro se convirtió en un archivo secreto de evidencias. Cierta tarde, mientras doña Celia estaba distraída viendo televisión en la sala de atrás, Mariana consiguió acercarse nuevamente a la oficina. Esta vez intentó la manija con cuidado. Estaba cerrada con llave, como era de esperar. Pero notó algo. La llave estaba en la propia cerradura, por el lado de adentro. Rafael probablemente se había olvidado de removerla. Con mucho cuidado, Mariana tomó una hoja de papel que había encontrado días antes y la deslizó por debajo de la puerta. Después, usando una horquilla de pelo que mantenía escondida, intentó empujar la llave por la cerradura.
Le llevó varios minutos de intentos frustrantes, pero finalmente lo consiguió. La llave cayó del otro lado, sobre el papel. Tiró del papel despacio, trayendo la llave consigo. Su mano temblaba tanto que casi dejó caer todo. Respiró hondo, intentando controlar el nerviosismo. Oyó sonidos provenientes de la sala de atrás. Doña Celia aún estaba allí. Con movimientos rápidos, abrió la puerta y entró en la oficina, cerrando la puerta detrás de sí. La oficina estaba organizada casi obsesivamente. Carpetas alineadas, papeles apilados con precisión. Mariana fue directo a la laptop sobre la mesa. Estaba cerrada, pero no bloqueada. La abrió y vio que estaba encendida solo en modo de espera. La pantalla se encendió pidiendo contraseña. Intentó la misma contraseña del celular. Funcionó. Su corazón se aceleró. No tenía mucho tiempo. Buscó rápidamente archivos relevantes. Encontró una carpeta llamada Proyecto M. La abrió. Había documentos escaneados, poderes, contratos, certificaciones de inmuebles. Su nombre estaba en todos ellos, pero las firmas eran falsificadas. Rafael ya tenía todo listo. Solo faltaba convencerla de firmar las versiones originales. Oyó pasos, pánico. Cerró todo rápidamente, apagó la laptop y corrió hacia la puerta. Salió, cerró nuevamente e intentó devolver la llave por la cerradura empujándola con la horquilla, pero estaba demasiado nerviosa. La llave cayó al suelo del otro lado con un ruido audible. Doña Celia apareció en el pasillo. «¿Qué está haciendo usted aquí?», Mariana pensó rápido. «Me estaba sintiendo mal. Vine a buscar agua en la cocina». «La cocina está al otro lado de la casa». Mariana colocó la mano en su barriga y puso una expresión de dolor. «Me perdí. Estoy mareada». Doña Celia la miró con desconfianza, pero la ayudó a volver a la sala. Mariana se sentó en el sillón fingiendo malestar. La mujer trajo un vaso de agua y se quedó observando. Después de algunos minutos volvió a sus quehaceres, pero Mariana sabía que doña Celia le reportaría el incidente a Rafael. Aquella noche, Rafael llegó más temprano de lo habitual. Su rostro estaba sombrío. Mariana estaba leyendo en la sala cuando él entró. Él no la saludó. Fue directo a la oficina. Mariana oyó la puerta siendo abierta. Pasos, silencio. Después, Rafael volvió a la sala. «Doña Celia me dijo que usted estuvo caminando por la casa hoy, cerca de la oficina». Mariana mantuvo la voz firme. «Me estaba sintiendo mal. Intenté buscar agua. La cocina no está en esa dirección». Estaba mareada. Me confundí. Rafael se acercó estudiando su rostro. Mariana sostuvo la mirada, incluso con el corazón latiéndole desacompasado. Finalmente, él suspiró. «Necesita descansar más. Se está volviendo confusa. No es bueno para el bebé». Mariana asintió bajando los ojos. Rafael pareció satisfecho con su sumisión. Cenaron en silencio. Después, él la llevó a la habitación y cerró la puerta con llave como siempre. Pero Mariana sabía que había plantado una semilla de duda en su mente. Necesitaba ser más cuidadosa. En los días siguientes, Mariana fue el modelo de esposa dócil. No cuestionaba nada, no se movía más allá de lo necesario, se mantenía quieta y obediente. Rafael se relajó un poco. Volvió a ser cariñoso, le masajeaba los pies, conversaba sobre el futuro, pero Mariana veía a través de la máscara. Conocía sus verdaderas intenciones. Y entonces algo inesperado sucedió. Una mañana, mientras estaba sentada en la terraza por unos minutos bajo la supervisión de doña Celia, Mariana vio a una mujer pasando por la acera. La mujer miró hacia la casa, luego hacia Mariana. Había algo en su mirada, una chispa de reconocimiento o preocupación. Mariana intentó hacer alguna señal, pero doña Celia la llamó hacia adentro antes de que pudiera hacer cualquier cosa. ¿Quién era aquella mujer? Mariana pasó el resto del día pensando en eso. ¿Sería alguien que podría ayudarla? ¿O solo una extraña cualquiera? No sabía, pero aquel breve momento de contacto visual con el mundo exterior reavivó algo dentro de ella. Esperanza. Aún había esperanza. Mientras Mariana vivía su pesadilla silenciosa en Cartagena,
Carolina estaba a punto de tomar una decisión drástica en Ciudad de México. Hacía más de un mes que no conseguía hablar con su hermana, y la inquietud se había transformado en desesperación. Todos los intentos de contacto fallaban. El celular de Mariana estaba siempre apagado. El teléfono de la casa no funcionaba. Los mensajes nunca eran respondidos. Carolina decidió contratar un investigador particular. Explicó la situación a un profesional experimentado llamado Augusto, que trabajaba con casos de personas desaparecidas. Augusto escuchó atentamente y dijo que tomaría el caso. Comenzó haciendo verificaciones básicas: registros bancarios, movimientos de tarjeta de crédito, actividades en redes sociales. Lo que descubrió fue alarmante. Mariana no había movido su cuenta bancaria hacía semanas. No había compras con tarjeta de crédito. Sus redes sociales estaban completamente inactivas. Era como si ella hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Augusto fue hasta Cartagena y comenzó una vigilancia discreta de la casa de Rafael. Lo que vio lo dejó profundamente preocupado. La casa estaba rodeada por muros altos. Las ventanas permanecían cerradas todo el tiempo, con cortinas pesadas impidiendo cualquier visión del interior. Nadie entraba o salía, excepto Rafael y una mujer mayor que Augusto identificó como una empleada. No había señal de Mariana. En 3 días de observación, él no la vio ni una sola vez. Augusto decidió abordar a algunos vecinos, fingiendo ser un primo lejano de Isintorin. Mariana, una señora que vivía 2 casas más allá, comentó que era extraño, pues hacía meses que no veía a la muchacha embarazada. Dijo que solía verla en la terraza al principio, pero que después de eso, la joven simplemente había desaparecido. Un jardinero que trabajaba en la casa de al lado mencionó que a veces oía ruidos extraños provenientes de la residencia, pero nunca supo exactamente qué. Augusto llamó a Carolina con un informe detallado. Su evaluación era clara. Había algo muy malo sucediendo en aquella casa. Carolina sintió la sangre helarse. Sugirió que llamaran a la policía inmediatamente, pero Augusto la alertó que sin evidencias concretas de situación de riesgo sería difícil conseguir una orden de registro. Necesitaban algo más. Fue entonces cuando ocurrió el evento que cambiaría todo. Una tarde de tormenta en Cartagena, con vientos fuertes y lluvia intensa. La energía de la casa de Rafael se cortó por algunos minutos. Cuando volvió, hubo una falla en el sistema de seguridad. Una de las cámaras internas de la casa, que Rafael había instalado para monitorear a Mariana, quedó conectada accidentalmente a Internet sin las protecciones habituales. Augusto, que había conseguido la dirección IP de la residencia, a través de sus investigaciones, detectó la brecha. Consiguió acceder brevemente a la transmisión de la cámara. Lo que vio lo dejó chocado. Mariana estaba sentada en el suelo de una habitación, visiblemente delgada, con la barriga grande contrastando con el resto de su cuerpo frágil. Sus ropas estaban anchas, los cabellos despeinados. Ella sostenía la barriga con ambas manos, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Augusto grabó algunos segundos de la imagen antes de que la conexión fuera cortada. Inmediatamente llamó a Carolina y le envió el video. Carolina lo vio y comenzó a llorar desesperadamente. Aquella mujer frágil, en la pantalla apenas parecía su hermana. ¿Qué le estaba haciendo Rafael? Esta vez no había dudas. Carolina activó a las autoridades. Con el video como evidencia, consiguió que la policía abriera una investigación. El delegado responsable, un hombre llamado Enrique Caldas, tomó el caso en serio. Inició procedimientos para obtener una orden de registro y allanamiento. Pero los procesos legales llevaban tiempo y Carolina temía que no tuvieran tiempo suficiente. Mientras tanto, en Cartagena, Mariana no tenía idea de que la ayuda estaba en camino. Su situación había empeorado aún más. Rafael percibió que ella se estaba volviendo más observadora, más atenta. Como castigo por su intento de explorar la casa días antes, él decidió restringir aún más su libertad. Ahora, Mariana solo podía salir de la habitación para ir al baño, e incluso así, con doña Celia vigilando la puerta. Las comidas eran servidas en la propia habitación. Mariana comía sentada en la cama,
sola, mientras Rafael trabajaba o se ocupaba de sus negocios turbios. La soledad era abrumadora. Conversaba con el bebé en su barriga, pidiendo disculpas por todo, prometiendo que haría todo para protegerlo cuando naciera. Una noche, Mariana se despertó con contracciones leves. Aún faltaban algunas semanas para la fecha prevista del parto, pero el estrés y las condiciones precarias estaban afectando la gestación. Llamó a Rafael, que dormía a su lado. Él se despertó, verificó y dijo que eran solo contracciones de entrenamiento. No la llevó al hospital. Dijo que no era necesario, que ella estaba exagerando. Mariana pasó la noche despierta, monitoreando las contracciones. Ellas cesaron eventualmente, pero el susto fue grande. Percibió que Rafael no se importaba realmente con su salud o con la del bebé. Él estaba solo esperando el momento adecuado para ejecutar su plan. Y ella necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando Mariana se acordó del pendrive que había encontrado y escondido. Aún no había conseguido acceder a él, pero quizás hubiera información importante allí. Necesitaba encontrar una forma de ver el contenido. ¿Pero cómo? No tenía acceso a ningún computador, a menos que consiguiera salir de aquella casa o enviar el pendrive a alguien. Comenzó a elaborar un plan desesperado. Durante uno de los momentos en que doña Celia estaba distraída, Mariana escribió una nota pequeña en un trozo de papel higiénico, usando un lápiz de cejas que había escondido. El mensaje era simple: estoy atrapada, Rafael Oliveira. Calle de las Flores 237, Boca Grande, Cartagena. Por favor, ayude. Mariana Costa. Escondió la nota junto con el pendrive dentro de un paquete vacío de toallas sanitarias. Su plan era tirarlos por la ventana del baño, la única ventana de la casa que no tenía rejas por ser muy pequeña y alta. Era arriesgado, pues podría no servir de nada. Pero era su única oportunidad. Esperó el momento adecuado. Una mañana, cuando fue al baño, verificó que doña Celia estaba ocupada en el piso de abajo. Subió en la tapa del inodoro, alcanzó la ventana alta y consiguió abrirla. Con toda la fuerza que tenía, lanzó el paquete hacia afuera en dirección a la calle. Oyó el sonido de este cayendo del otro lado del muro. No sabía si alguien lo encontraría o si simplemente sería ignorado como basura. Pero era todo lo que podía hacer. Cerró la ventana rápidamente y bajó, lavándose el rostro para disimular la agitación. Aquella noche, la tormenta llegó a Cartagena. Rayos cortaban el cielo, truenos sacudían las ventanas. La lluvia era intensa. Rafael estaba particularmente nervioso. Atendía llamadas constantes, hablaba en tono bajo, parecía preocupado por algo. Mariana percibió que él estaba bajo presión. Quizás sus planes no estaban yendo tan bien como esperaba. Y entonces, en medio de la tormenta, oyeron fuertes golpes en la puerta. Rafael fue hasta la ventana de la sala y miró hacia afuera. Su rostro palideció. Volvió corriendo a la habitación, tomó a Mariana por el brazo y la llevó hasta un closet. La encerró allí dentro. «Quédate quieta, no hagas ningún ruido. Si lo haces, te arrepentirás». Mariana se quedó en la oscuridad, oyendo sonidos amortiguados. Más golpes, voces, Rafael gritando algo, pasos pesados por la casa. Su corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Eran ladrones? ¿O sería ayuda? Los minutos parecían horas. Mariana estaba arrodillada en el suelo del closet, abrazada a su propia barriga. El bebé se movía inquieto, sintiendo el estrés de ella. Rezaba en silencio, pidiendo protección, pidiendo salvación. Y entonces oyó la voz de Rafael gritando: «Ella está bien, solo está descansando. Ustedes no pueden entrar». Pero otra voz, firme y autoritaria, respondió: «Tenemos una orden, hágase a un lado». Pasos se acercaron. Alguien intentó abrir la puerta del closet. Estaba cerrada con llave. Mariana golpeó desde adentro gritando: «Estoy aquí, por favor, sáquenme de aquí». Hubo un ruido de algo siendo forzado. La puerta se abrió. Luz invadió el espacio oscuro. Mariana vio uniformes.
«Policía». Comenzó a llorar, un llanto de alivio mezclado con desesperación. Manos gentiles la ayudaron a levantarse. Una voz femenina dijo: «Está a salvo ahora. Vamos a sacarla de aquí». Mariana fue llevada fuera del closet. Vio a Rafael siendo esposado en la sala, protestando en voz alta, diciendo que aquello era un equívoco. Pero los policías tenían evidencias: la grabación de Augusto, la denuncia de Carolina, y aún encontraron el pendrive y la nota que Mariana había tirado por la ventana. Una vecina que pasaba en coche había encontrado el paquete y, curiosa, lo abrió. Leyó el mensaje e inmediatamente llamó a la policía. Mariana fue llevada a una ambulancia que esperaba afuera. Los paramédicos la examinaron rápidamente. Verificaron los signos vitales del bebé. Estaba deshidratada, desnutrida, pero el niño aún estaba bien. Necesitaba ir al hospital inmediatamente. Mientras era colocada en la camilla, Mariana vio a Carolina bajando de un coche y corriendo en su dirección, el rostro bañado en lágrimas. El hospital era un mundo completamente diferente. Luces blancas, olor a antiséptico, voces tranquilas de enfermeras. Mariana estaba acostada en una cama confortable, conectada a sueros y monitores. Carolina no se separaba de su lado, sosteniendo su mano como si temiera que ella pudiera desaparecer nuevamente. Las lágrimas corrían por el rostro de ambas, pero eran lágrimas de alivio. Los médicos le hicieron una batería de exámenes. Mariana estaba severamente desnutrida y deshidratada. El bebé, milagrosamente, estaba saludable, pero sería necesario un monitoreo constante hasta el parto. La previsión era que el niño nacería en las próximas 2 o 3 semanas. Necesitaban estabilizar a Mariana antes de eso. En los primeros días, Mariana apenas conseguía hablar. El trauma de lo que había vivido la dejaba paralizada. Tenía pesadillas constantes. Se despertaba gritando en medio de la noche, creyendo que aún estaba encerrada en aquella habitación. Carolina dormía en un sillón al lado de la cama, despertándose siempre que su hermana se agitaba, calmándola con palabras suaves y abrazos protectores. El delegado Enrique Caldas vino al hospital al tercer día. Trajo consigo a una psicóloga especializada en trauma. Explicó gentilmente que necesitaban el relato de Mariana para formalizar las acusaciones contra Rafael, pero solo cuando ella se sintiera lista. No había prisa. Lo importante era su recuperación. Mariana tardó algunos días en conseguir organizar sus pensamientos. Con el apoyo de Carolina y de la psicóloga, comenzó a contar su historia. Cada detalle doloroso fue relatado: el aislamiento gradual, las manipulaciones, el control, el plan de Rafael para tomar sus bienes. El delegado escuchaba con atención, anotando todo, su expresión volviéndose cada vez más seria. El pendrive que Mariana había encontrado se reveló como una mina de oro de evidencias. Contenía correos electrónicos entre Rafael y su abogado Rogelio, detallando el esquema completo. Había también documentos falsificados, poderes apócrifos con la firma de Mariana, contratos de venta de inmuebles. Rafael había planeado todo meticulosamente, pero su arrogancia lo llevó a mantener registros de todo. Además, investigaciones bancarias revelaron que Rafael no era el empresario exitoso que fingía ser. Estaba endeudado, con varios procesos judiciales pendientes. Había elegido a Mariana específicamente porque ella tenía patrimonio. Investigó su vida, descubrió sobre la herencia de la casa en Getsemaní y el dinero guardado. Se acercó a ella con un objetivo claro: casarse, tener un hijo para crear dependencia emocional y después tomar todo lo que ella tenía. Rogelio, el abogado, fue arrestado como cómplice. Durante el interrogatorio, confesó todo con la esperanza de reducir su pena. Reveló que Rafael había hecho esto antes, con otra mujer en Barranquilla años atrás. En aquella ocasión, consiguió apropiarse de un apartamento y una cantidad significativa de dinero antes de que la víctima se diera cuenta. Cuando ella finalmente lo percibió, Rafael ya había desaparecido con todo. La revelación chocó a Mariana. Ella no era la primera, y probablemente no sería la última si Rafael no era detenido.
El peso de la culpa fue inmenso. Si al menos hubiera percibido las señales antes, si al menos hubiera investigado mejor. Pero Carolina le recordó que ella no tenía culpa de nada. Rafael era un manipulador experimentado, un depredador que sabía exactamente cómo elegir y controlar a sus víctimas. Doña Celia también fue interrogada por la policía. La mujer alegó que no sabía nada, que solo seguía órdenes de cuidar a una gestante. Pero mensajes en su celular probaron que ella estaba consciente del confinamiento y recibía pagos extras para mantener a Mariana aislada. Fue acusada de complicidad y también arrestada. Mientras todo esto sucedía, Mariana comenzaba su recuperación física. Con alimentación adecuada y cuidados médicos, fue ganando peso. Su apariencia mejoraba cada día. Las ojeras disminuían. La piel volvía a tener color. Los cabellos recuperaban el brillo. Pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más tiempo en sanar. Carolina estaba determinada a apoyar a su hermana en todo. Tomó licencia del trabajo en Ciudad de México y se quedó en Cartagena todo el tiempo. Conversó con la directora de la escuela donde Mariana trabajaba, explicó la situación. La escuela se mostró solidaria y garantizó que su empleo estaría esperándola cuando estuviera lista para volver. El doctor Enrique, el obstetra de Mariana, la visitó en el hospital. Pidió disculpas profusamente por no haber percibido las señales. Dijo que Rafael era muy convincente, siempre tenía respuestas para todo, pero que debería haber insistido más, debería haber hablado a solas con Mariana. Ella lo tranquilizó, diciendo que Rafael era manipulador incluso con profesionales. 2 semanas después de ser rescatada, Mariana entró en trabajo de parto. Fueron horas intensas, pero Carolina estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, secando su sudor, susurrando palabras de aliento. Y finalmente, en medio de la madrugada, el bebé nació. Un niño saludable, de pulmones fuertes y llanto vigoroso. Cuando le pusieron al bebé en los brazos a Mariana, ella sintió una avalancha de emociones. Amor, protección, esperanza, pero también miedo. Miedo de no ser capaz de protegerlo, de no ser lo suficientemente buena. Carolina vio las lágrimas corriendo por el rostro de su hermana y se acercó. «Eres fuerte, Mari, sobreviviste a lo peor, y ahora le darás a este niño toda la felicidad que se merece». Mariana decidió llamar al bebé Miguel, un nombre fuerte, de protector. Miró aquel rostro pequeño y hizo una promesa silenciosa. Nunca dejaría que nadie lo lastimara. Nunca permitiría que él creciera en un ambiente de miedo y control. Sería la madre que él merecía, incluso si eso significaba luchar contra sus propios demonios. Los primeros días con Miguel fueron desafiantes. Mariana estaba aún muy fragilizada emocionalmente. Tenía miedo de dejarlo solo, de que alguien pudiera llevárselo. Se despertaba constantemente durante la noche para verificar si estaba respirando. Carolina lo percibió y sugirió que continuaran la terapia. Mariana aceptó. Las sesiones de terapia fueron intensas. La psicóloga, doctora Beatriz, ayudó a Mariana a procesar el trauma. Explicó que lo que ella había vivido era un tipo severo de violencia psicológica y financiera, que el comportamiento de Rafael se encuadraba en patrones de abusadores narcisistas y manipuladores, y que la recuperación llevaría tiempo, pero era posible. Mientras tanto, el proceso judicial contra Rafael avanzaba. Él fue acusado de múltiples cargos: secuestro, falsificación de documentos, intento de apropiación indebida, violencia psicológica. Las evidencias eran abrumadoras. Su abogado intentó negociar, pero la fiscalía fue inflexible. Rafael representaba un peligro real para la sociedad. Durante una de las audiencias, Mariana fue llamada a testificar. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Tuvo que estar en la misma sala que Rafael, mirarlo a los ojos mientras relataba todo lo que él había hecho. Rafael intentó mantener su postura arrogante, pero cuando Mariana comenzó a hablar sobre el aislamiento, sobre los días de hambre, sobre su plan para robarle todo, su máscara comenzó a resquebrajarse. Carolina estaba en la audiencia, así como Augusto, el investigador que ayudó a encontrar a Mariana. Varios periodistas también estaban presentes.
El caso había ganado repercusión en los medios, convirtiéndose en un símbolo de un tipo de violencia silenciosa que muchas mujeres sufrían sin que nadie lo supiera. Después del testimonio de Mariana, varias testigos fueron escuchadas, vecinos que notaron comportamiento extraño, la mujer que encontró el pendrive y la nota, el doctor Enrique, que relató cómo Rafael controlaba las consultas. Incluso la exvíctima de Barranquilla fue localizada y prestó testimonio, contando su propia historia. El jurado no tuvo dudas. Rafael fue considerado culpable de todas las acusaciones. La sentencia fue rigurosa. 25 años de reclusión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 15 años. Además, fue obligado a devolver todos los bienes que había intentado tomar de Mariana y pagar una indemnización sustancial por daños morales. Cuando la sentencia fue leída, Mariana sintió un peso inmenso salir de sus hombros. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Y principalmente, garantía de que Rafael no haría eso con nadie más. Al salir del tribunal, con Carolina a su lado y Miguel en brazos, fue recibida por un grupo de mujeres que la esperaban. Eran víctimas de situaciones similares, que veían en Mariana una fuente de inspiración y coraje. 6 meses habían pasado desde el juicio. Mariana estaba en su apartamento en Getsemaní, aquel que había heredado de su abuela y que Rafael había intentado robar. Ella había decidido mudarse allí, empezar de nuevo en un lugar lleno de recuerdos felices de su infancia. Carolina se había mudado temporalmente de Ciudad de México para ayudarla en esa transición, y las dos hermanas estaban reconstruyendo sus vidas juntas. El apartamento tenía una terraza con vista al mar. Mariana pasaba horas allí, con Miguel en brazos, observando las olas romper en la playa. El niño crecía saludable y feliz, y cada sonrisa de él era una victoria contra el pasado sombrío. Ella había vuelto a enseñar, pero en régimen reducido, solo 3 veces por semana. Necesitaba tiempo para cuidar de Miguel y también de sí misma. La terapia continuaba. La doctora Beatriz se había convertido en mucho más que una psicóloga para Mariana. Era una confidente, una guía. Las sesiones ahora eran menos sobre el trauma y más sobre la reconstrucción, sobre redescubrir quién era Mariana antes de Rafael y quién quería llegar a ser de ahora en adelante. Era un proceso lento, pero gratificante. Carolina, por su parte, había percibido que casi perdió a su hermana por no haber prestado atención a las señales. Aquella experiencia la transformó. Ella se había convertido en una defensora vocal contra la violencia doméstica y psicológica. Usaba su posición como ejecutiva de una multinacional para promover políticas internas de apoyo a empleadas en situaciones de riesgo. Era su forma de transformar el dolor en propósito. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, Carolina sugirió algo que había estado pensando hacía algún tiempo. «Mari, ¿y si creamos algo juntas? ¿Algo para ayudar a otras mujeres que pasan por lo que tú pasaste?» Mariana miró a su hermana con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» Carolina explicó su idea. Una fundación dedicada a apoyar a mujeres víctimas de violencia psicológica, aislamiento y manipulación financiera. Muchas veces este tipo de violencia no dejaba marcas físicas, entonces era ignorada o minimizada. La fundación ofrecería apoyo jurídico, psicológico, albergue, temporal si fuera necesario, y principalmente, educación para reconocer las señales de relaciones abusivas antes de que fuera demasiado tarde. Mariana sintió algo encenderse dentro de ella. Era eso. Era lo que ella necesitaba hacer con su dolor, transformarlo en algo mayor, en algo que pudiera salvar a otras mujeres. Aceptó inmediatamente. En los meses siguientes, las dos hermanas trabajaron incansablemente para hacer la idea realidad. Usaron parte de la indemnización que Mariana recibió de Rafael para financiar el proyecto inicial. Consiguieron donaciones de empresas, apoyo de abogados que se ofrecieron a trabajar voluntariamente, alianzas con psicólogos y asistentes sociales. Carolina usó sus contactos en el mundo corporativo para abrir puertas. Mariana usó su experiencia personal para moldear los programas de apoyo. La fundación fue bautizada como
Proyecto Reconstruir. El lanzamiento oficial ocurrió en un evento emocionante en Cartagena. Mariana estaba nerviosa para hacer el discurso de apertura, pero Carolina le tomó la mano y le dio fuerza. Cuando subió al escenario, con Miguel en brazos y Carolina a su lado, sintió toda la jornada pesando sobre sus hombros. Comenzó contando su historia. No omitió nada. Habló sobre cómo fue manipulada, aislada, controlada, sobre los meses de confinamiento, el plan de Rafael, la desesperación que sintió. Pero también habló sobre resistencia, sobre haber encontrado fuerzas donde no sabía que existían, sobre el apoyo de Carolina que no desistió de ella. El silencio en la sala era absoluto. Muchas personas lloraban abiertamente. Cuando Mariana llegó al final de su discurso, sus palabras resonaron con poder y convicción. El silencio no es protección, es borrado. Cuando nos callamos ante el abuso, permitimos que continúe. Cuando cerramos los ojos a las señales, condenamos a otras mujeres al mismo destino. Hoy estoy aquí para decir, no más. No nos callaremos más. No ignoraremos más. Y principalmente, no dejaremos que más mujeres sufran solas. El proyecto Reconstruir existe para devolver voz, dignidad y libertad a quien se le robó todo eso. La audiencia se levantó en aplausos. Mujeres se acercaron a Mariana después del evento, compartiendo sus propias historias, pidiendo ayuda, ofreciendo apoyo. Fue abrumador, pero también liberador. Mariana percibió que su dolor no había sido en vano. Podría ser el puente para salvar otras vidas. El proyecto Reconstruir creció rápidamente. En pocos meses ya había ayudado a más de 50 mujeres. Ofrecían línea telefónica de apoyo funcionando 24 horas, asistencia jurídica gratuita, acompañamiento psicológico e incluso albergue temporal en alianza con instituciones locales. Carolina gestionaba la parte administrativa y financiera, mientras Mariana cuidaba de la atención directa y de los programas educativos. Mariana comenzó a dar conferencias en escuelas, universidades y empresas. Hablaba sobre cómo reconocer señales de relaciones abusivas, sobre la importancia de mantener vínculos con familia y amigos, sobre no normalizar comportamientos controladores. Cada conferencia era una oportunidad de plantar semillas de concientización que podrían prevenir futuros casos. Una de las historias más destacadas fue la de Juliana, una joven de 23 años que buscó la fundación. Ella estaba comenzando a notar comportamientos extraños en su novio: aislamiento de amigos, control sobre la ropa y las salidas, celos excesivos. Reconoció los patrones después de asistir a una conferencia de Mariana. Con el apoyo de la fundación, consiguió terminar la relación antes de que la situación empeorara. Juliana agradeció personalmente a Mariana, diciendo que probablemente le había salvado la vida. Mariana la abrazó con lágrimas en los ojos. Era eso. Era por eso que todo aquello valía la pena. Cada mujer que conseguían ayudar era una victoria contra el silencio y la violencia. Miguel cumplió 1 año. La fiesta fue pequeña, solo familia, cercana y amigos del trabajo de Mariana. Pero fue llena de amor y alegría. El niño daba sus primeros pasos, balbuceaba palabras sueltas, sonreía a todo y a todos. Era un niño feliz, rodeado de afecto. Mariana lo miraba y sentía gratitud por haber sobrevivido, por poder estar allí, criándolo en un ambiente saludable. Carolina conoció a alguien, un abogado llamado Tulio, que trabajaba voluntariamente en el proyecto Reconstruir. Era gentil, respetuoso y admiraba profundamente el trabajo de las hermanas. Mariana vio a su hermana enamorándose y se sintió feliz. Carolina merecía ser feliz, merecía a alguien que la valorara. En cuanto a Mariana, ella no estaba lista para nuevas relaciones. Quizás nunca lo estaría, y estaba en paz con eso. Su foco estaba en Miguel, en la fundación, en su propia sanación. Aprendió que estar sola no significaba estar solitaria. Tenía a Carolina, tenía a Miguel, tenía un propósito. Era más que suficiente. Rafael continuaba preso. De vez en cuando, Mariana recibía notificaciones de la justicia sobre el caso.
Él había intentado algunos recursos, todos negados. Intentó contacto a través de abogados pidiendo verla o ver a Miguel. Mariana negó todos los pedidos. No había nada que él pudiera decir que ella necesitara escuchar. Y Miguel jamás sabría quién era aquel hombre. Crecería conociendo solo amor y respeto. 2 años después de la fundación, Mariana fue invitada a dar una entrevista en un programa nacional de televisión. Era una oportunidad de alcanzar a millones de personas con su mensaje. Aceptó a pesar del nerviosismo. Carolina fue con ella al estudio, así como Miguel, ahora con 2 años y lleno de energía. Durante la entrevista, Mariana habló con elocuencia y emoción sobre su experiencia. Ya no era la mujer frágil y asustada que salió de aquella casa en Cartagena. Era fuerte, determinada, llena de propósito. Cuando la entrevistadora preguntó qué le diría a mujeres que estaban pasando por situaciones similares, Mariana respondió con convicción: «Yo diría que usted no está sola, que lo que está sucediendo no es normal, no es amor, no es cuidado. Es control, es abuso. Y usted merece más. Merece libertad, merece respeto, merece dignidad. No tenga vergüenza de pedir ayuda. No crea cuando él le diga que nadie va a creerle o que usted está exagerando. Confíe en su instinto y sepa que hay personas esperando para ayudarla. Proyectos como el nuestro existen exactamente para eso, para darle la mano cuando usted está cayendo, para recordarle que es posible reconstruir. Y lo más importante, para recordar que su vida vale la pena ser vivida en plenitud». Las redes sociales explotaron después de la entrevista. Miles de mujeres compartieron sus propias historias. El sitio web del proyecto Reconstruir recibió un volumen sin precedentes de accesos. Donaciones llegaron de todo el país. El mensaje estaba siendo escuchado. Mariana estaba en la terraza de su apartamento en Getsemaní, observando el atardecer sobre el mar. Miguel jugaba en la alfombra detrás de ella, rodeado de juguetes. Carolina estaba en la cocina preparando la cena. Era una escena doméstica simple, pero para Mariana era todo. Pensó en todo lo que había pasado, la pesadilla que vivió, las noches de miedo, los días de soledad. Pero también pensó en todo lo que conquistó, la libertad recuperada, el hijo saludable, la fundación que ayudaba a tantas mujeres, el propósito que encontró en el dolor. No cambiaría nada de eso, porque cada cicatriz la había convertido en quien era hoy. Miró a Miguel, que le dio una sonrisa sin dientes y le devolvió la sonrisa. El futuro era incierto, pero ya no era aterrador. Era lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo Mariana estaba animada para verlo llegar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Carolina haya tocado sus corazones. Para continuar acompañando jornadas emocionantes de superación y reconstrucción, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Pueden encontrarla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa les emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida humana, la fuerza ante la adversidad y el poder de la transformación. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué les pareció la historia de Mariana. Hasta la próxima.